Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos a contarle cosas a nuestros oyentes. ¿Te Claro, parece? eso estamos. A eso nos pagan, Sí, sí. exactamente. Bueno, de eso mejor correr un estúpido velo Sí. sobre nuestros sueldos, pero bueno. Actualidad y orígenes del conflicto en Irán. Sí, bueno, el conflicto en Irán sabemos que continúa, Sí. pero ya sabes que a mí de cuando en cuando me gusta un poco irme para atrás y ver un poco lo que ha sido y cómo ha llegado donde está, ¿no? Mm, Porque además es una zona del planeta muy interesante. mm, Recordemos que fue uno de los primeros lugares donde nació el Neolítico, los primeros asentamientos humanos. Eh, si nos remontamos a los orígenes del actual Irán, que no se llamaba Irán, se llamaba Persia, si nos acordamos, los persas. Pues bueno, por poner una fecha lejana, desde Ciro el Grande, que fue uno de sus primeros emperadores, eh, estamos hablando del siglo VI antes de nuestra era. El actual Irán fue uno de los imperios más extensos y uno de los focos culturales más importantes de la historia antigua, ¿no? Solo hay que recordar ciudades como Babilonia, con sus famosos jardines colgantes. mm. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Eh, Demos un gran salto en el tiempo y vengámonos más cerca, en el siglo XX, en el que los iraníes, que la mayoría prácticamente absoluta son de religión islámica chiita, han conocido numerosos avatares, ¿no? Y además la mayoría, durante todo este siglo, la mayoría trágicos. Han habido grandes matanzas y, bueno, y desgracias de todo tipo. Eh, el cambio más significativo del siglo XX empezó en el año 1925, donde un militar sin graduación y prácticamente analfabeto, Mm, apenas sabía leer y escribir, era un campesino, pues subió al poder, un tal Riza Pahlavi, mm. que su única ideología rastreable un poco era el nacionalismo, ¿no? Era muy nacionalista, como luego demostró durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque en 1941 Riza Pahlavi, que era partidario de Hitler, pues bueno, tuvo que abdicar obligado por los aliados. Entre otros estaba por medio ya la CIA o su equivalente de la época, que como habían ganado la Segunda Guerra Mundial, pues no les parecía ni medio bien que alguien que estaba decididamente apoyando a la Alemania de Hitler, pues que continuara en su puesto Ujú. en una zona tan sensible como Irán, que, como sabemos, está en el cogollito de Asia, ¿no? Está entre el Mar Caspio, entre todo el Oriente Próximo. Por el otro lado está el río Éufrates. En fin, está en una zona muy sensible y, bueno, lo obligaron a abdicar en su hijo Muhammad Reza Pahlavi, que es el segundo y último Shah o emperador, eh, que, bueno, lo impusieron los soviéticos y los británicos, que entre tanto habían invadido Irán durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Que, por cierto, en Teherán, en su capital, es donde se celebró la famosa conferencia entre Churchill, Roosevelt y Stalin, que fue, como sabemos, la que repartió Europa en sus zonas de interés, ¿no? de influencia. La ocupación extranjera acabó en 1946 y las potencias extranjeras que estaban instaladas allí prácticamente impusieron al Shah a Reza Pahlavi, que desde el año 46 y hasta que fue derrocado en el 78 por la revolución islámica del Ayatollah Khomeini,
pues mantuvo un gobierno autócrata, sanguinario y totalmente corrupto. Lo de sanguinario estaba más que justificado porque, entre otras lindezas, en una ciudad que estaba opuesta a él, le sacó los ojos a todos los niños. Parece que sea una salvajada increíble en el siglo XX, pero así fue. Aparte de matar un montón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en 1978 la gente estaba muy harta, no ya por cuestiones religiosas, como nos han querido hacer ver, porque los ayatolás lo único que hicieron fue aprovechar la situación, pero en fin, era una situación insostenible, porque como ya digo, bueno, pues el Shah era uno de los personajes más ricos de la época, robaba todo lo que quería, cuando le gustaba algo decía eso para mí y se quedaba con ello así por las buenas, algo parecido a lo que hace la Iglesia ahora en España. Lo inscribía a su nombre y a otra cosa. Entonces, claro, la gente estaba ya muy harta porque además la situación era absolutamente lamentable desde el punto de vista social y económico, ¿no? Había hambre, había mucha miseria y a pesar de que en los años 60 descubrieron el maná del gas y el petróleo, pero eso llegaba a quien llegaba, es decir, que al pueblo no le llegaba nada. Situación que aprovecharon los ayatolás fundamentalistas para echar leña al fuego y conseguir derrocar al Shah en 1978. Es lo que se conoció como la Revolución Islámica. Pero desde entonces, hace ya 40 años, estamos más o menos en las mismas, aunque con otro signo, ¿no? Religioso. Porque la fuerte represión y el fanatismo de los ayatolás en estos momentos ha colmado ya la paciencia de buena parte de la población y desde hace unos meses se han desatado unos disturbios cuyo final es más bien incierto. Empezó todo el 13 de septiembre. Ese día los agentes de una policía que hay allí muy curiosa, que se llama la Policía de la Moral, sí, que visto desde nuestra óptica parece un poco surrealista, que haya una policía dedicada a vigilar la moral, que no lo es tanto, porque durante el franquismo existía en España una policía de la moral, pero no que vigilaba el cumplimiento de las normas morales del nacionalcatolicismo. Yo recuerdo, personas mayores me han contado que en las playas de Valencia pasaban a caballo unos policías morales y aquel o aquella que iba un poco ligero de ropa, lo detenían, pero vamos, rápidamente. Como anécdota, los hombres no podían bañarse con un bañador como ahora, ¿no? Se tenían que llevar una camiseta, aunque fuera de tirantes, para tapar su pecho. En fin, unas chorradas increíbles. Bueno, pues imaginémonos eso multiplicado por n en Irán, y esa policía de la moral, el día 13 de septiembre detuvieron a una joven de 22 años que, mira por dónde, era de origen kurdo. Y se ha hecho ya muy famosa, claro, la Masha Amini. Y la detuvieron no por no llevar, ni siquiera por no llevar velo, sino porque consideraban que el velo que llevaba lo llevaba mal ajustado. Mal puestos. Bueno, y parece ser que no es un caso único, sino que es una recriminación habitual que sufren diariamente miles de mujeres iraníes. Y lo que diferenció un poco la cosa es que Masha Amini falleció 3 días después en el hospital al que había sido trasladada, y su funeral, que se celebró en su ciudad natal de Sagev, una ciudad kurda en el Kurdistán, pues ahí empezaron los disturbios y todavía continúan. Como digo, la causa, más allá de lo absolutamente indigno y de la muerte de Masha Amini, es, como contaba hace un momento, la corrupción endémica, ¿no? Porque mientras las dificultades económicas de la gente siguen agravándose, la población debe hacer frente a una corrupción endémica que nada parece poder solucionar, ¿no? Pese a las promesas de las autoridades,
que bueno, han insistido en que se van a acabar la corrupción y los sobornos. Por supuesto, donde hay corrupción hay sobornos. Y si tú quieres obtener cualquier papel o cualquier permiso, pues tienes que dar la correspondiente mordida al funcionario de turno. Pues bueno, dominan tanto la vida cotidiana como la vida de los negocios, en un país donde, ojo, que es importante, más de 2/3 del Producto Interior Bruto dependen de empresas y organismos públicos o semipúblicos. Es decir, ya en los años 50, uno de los primeros ministros del Shah nacionalizó, creo que lo tenía en su poder la British Petroleum, bueno, pues nacionalizó todos los yacimientos de gas y petróleo de Irán, que es la principal industria, aunque también hay industria hidrometalúrgica, incluso, como sabemos, hay uranio, en fin. Todo ello depende de empresas y organismos públicos o semipúblicos, lo cual complica mucho más las cosas, claro, porque, bueno, a veces lo hemos comentado hablando de España, que la excusa del gobierno es que, claro, como las empresas energéticas son privadas, pues ahí no podemos meter mano hasta cierto punto y tal. Bueno, es la excusa habitual. Bueno, pues allí no tienen esa excusa porque en Irán 2/3 de su Producto Interior Bruto son empresas y organismos públicos o semipúblicos, ¿no? Lo de semipúblicos, pues por entendernos, sería algo parecido a lo que aquí es la Renfe o Adif, ¿no? Que no son exactamente públicos, pero bueno, podríamos llamarlos semipúblicos. Por poner un ejemplo, a finales de agosto, que se juntó con lo de Mahsa Amini, la prensa daba cuenta de un informe parlamentario que denunciaba la malversación de 3.000 millones de dólares, que ya es una pasta, en la dirección de la mayor empresa productora de acero, la Mubarak Steel Company. Pues bueno, poco después se suspendió su cotización en la bolsa de Teherán, pero ya estaba montado tal follón que mientras la situación económica continuaba degradándose, el régimen optó por un endurecimiento del control de la sociedad, con una renovada presencia en las calles de todo tipo de policías, incluida, como decíamos, la moral, y detenía a todo lo que se movía en una dirección que ellos consideraban equivocada. Pues cineastas, intelectuales de todo tipo, escritores, periodistas, incluso miembros de minorías religiosas, que alguna hay por ahí, y pues, bueno, los que no eran chiíes también se iban para adentro. En este contexto desaparece eso que habíamos conocido prácticamente desde el inicio de Khomeini, ¿no? Que eran esos dos bandos que había de los radicales y los reformistas. Bueno, pues todo eso ha desaparecido. Ahora los manifestantes están unidos, no allá por unos o por otros, ya no se fían de nadie, por supuesto, de los reformistas, de los llamados reformistas que no reformaban nada, y que, como digo, ocupaba la política oficial desde los primeros años de la Revolución, ¿no? Es como aquello del poli bueno y el poli malo, ¿no? O sea, pero que en realidad son todo lo mismo. Pues bueno, todo eso se acabó el año pasado, en el 2021, con el último mandato de uno de los reformistas, el presidente Hassan Rouhani, y que, bueno, ahora, como digo, ha perdido totalmente su efectividad, y la gente que sale a las calles, la mayor parte del pueblo iraní, rechaza ambos bandos, vamos. Es decir, no quiere saber nada ni de radicales islámicos ni de reformistas. Otra de las características de este levantamiento popular es la ausencia de líderes. Es decir, no hay ninguna dirección para coordinar toda la movida, y ese carácter horizontal propio de otros movimientos similares al mundo, sobre todo se explica porque a ver quién es el guapo que saca la cabeza para convertirse en líder, porque, bueno, rápidamente esa cabeza sería cortada sin problemas. Y luego otra de las razones es que las fuerzas políticas de la oposición están muy fragmentadas. Es decir,
Lo único que tienen claro es que quieren acabar con los 40 años de ayatolás y de fundamentalismo islámico chiita, pero bueno, está claro que hay mucho más de fondo, porque vamos a ver, una revuelta contra el uso obligatorio del velo, sí, está claro, las mujeres están indignadas. Recordemos una vez más que han sido las mujeres, como en tantas otras ocasiones, las que han iniciado el levantamiento. Y bueno, pues aunque como digo, como he dicho al principio, el levantamiento es incierto debido a la brutal represión, pues parece que la voluntad de cambio radical de la situación permanece intacta. Estos días se han producido unas cuantas anécdotas reveladoras. Por ejemplo, ha habido manifestaciones en las cuales los iraníes han celebrado la derrota de la selección nacional contra Estados Unidos en el Mundial de Qatar, que ya tiene narices la cosa, ¿no? Es decir, porque ha sido una gran vergüenza, pero claro, la eliminación de Irán de la competición deportiva, sobre todo teniendo en cuenta que se produjo contra Estados Unidos, echó a perder las posibilidades del gobierno actual de camuflar las protestas sociales de los últimos meses. Es decir, si hubieran vencido al fútbol a Estados Unidos, eso, bueno, hubiera sido una cortina de humo que hubieran presentado como la gran victoria contra el imperialismo yanqui, en fin, tal. Y esperaba que el Ejecutivo iraní esperaba que esa victoria sobre Estados Unidos le diera un poco de aire, ¿no? Un respiro interno, ¿no? Pero bueno, muy al contrario, el gobierno de Irán ha amenazado a familiares de los jugadores de la selección, que recordemos que se negaron a cantar el himno en el partido inaugural, y incluso amenazar con torturas si no se portan bien. En fin, con todo eso, la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado que desde que empezó la movida en septiembre, ya más de 300 personas, según datos oficiales del Ejecutivo iraní. Según diversas ONG, van más de 400, han fallecido a causa de la represión por parte de las distintas fuerzas de seguridad. Es decir, que la situación sigue estando muy complicada. ¿Y hasta dónde puede llegar? Bueno, pues hay muchas preguntas sin respuesta, porque falta ver sobre todo la reacción de los principales actores económicos, ¿no? A ver si les interesa más un cambio y una salida del poder de los ayatolás, aunque es muy complicado porque no hay un movimiento sindical muy fuerte, ¿no? Hay algunas huelgas, por ejemplo, los trabajadores de la planta petroquímica de Asaluyé, que están en estos momentos en huelga, pero sectores importantes que en otras ocasiones han supuesto mucho ánimo para la gente que estaba en las calles, como hay dos sectores en Irán, que son los profesores y los comerciantes del bazar de Teherán, que allí sabemos que el comercio tiene mucha importancia, y el bazar de Teherán se ve, porque yo no lo conozco, claro, es un bazar enorme, y tuvo un papel decisivo para acelerar la caída del Shah en el 79. Bueno, pues ahora no han expresado ninguna solidaridad con los manifestantes, y bueno, y luego por último hay que ver cómo reaccionan los guardianes de la revolución, que son, bueno, pues ya lo dice la palabra, los guardianes de la ortodoxia chiita, en un momento en que las negociaciones sobre la energía nuclear iraní y si la aprovechan para fabricar misiles nucleares o no, pues está prácticamente parado, paralelamente a que se está produciendo un peligroso acercamiento de Teherán a Moscú, es decir, a Putin. Sí. Y bueno, Putin lo aprovechará, por supuesto, al máximo, y es muy posible que entre eso, la guerra de Ucrania y la situación internacional general, pues los ayatolás hagan valer la idea de que la situación está muy complicada y no permite grandes concesiones. En fin.
sea cual sea la suerte de este movimiento, lo que está claro es que sus logros han sido ya importantes y han demostrado que, sobre todo la juventud iraní y todavía más las mujeres jóvenes, pues están reclamando un cambio urgentemente, ¿no? Alguna concesión es posible que hagan, por ejemplo, que la policía de la moral sea desmantelada o que al menos pierda cierta capacidad represiva. Quizá el velo podría dejar de ser obligatorio, en fin, maquillajes. Pero nada garantiza que se vaya a adoptar medidas en pro de una mayor apertura social y política, ¿no? Bien. Lo que por lo menos yo he notado, o me parece percibir, es que la información sobre el conflicto en Irán está muy disminuida últimamente en los medios de comunicación. Se empezó informando casi a diario de lo que allí sucedía y dando detalles, y ahora solo cuando hay algo extraordinario nos cuentan lo que está pasando y que sigue la cosa. Se está pagando un tanto, desde mi punto de vista, claro, no lo sé. Sí, no, no, eso es evidente, pero que nada nuevo, es decir, no nos puede extrañar porque es lo que pasa siempre que hay algún tema que puede resultar conflictivo. Es decir, el gobierno español se la coge con papel de fumar, que él suele decir, y va con pies de plomo en cualquier situación sensible donde puedan haber problemas en las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, el ministro de Asuntos Exteriores no parece que sea ningún radical y por lo tanto no creo que vaya más allá la cosa. Por supuesto, informaron de lo de la muerte de Masha Amini, ¿no? Cuando se produjo en septiembre, porque eso era, bueno, era imposible de ocultar, era una noticia de alcance mundial, pero desde ese momento no han habido excesivas informaciones, sobre todo de temas tan importantes y tan sensibles como las relaciones internacionales actuales de los ayatolás, ¿no? Lo que comentaba del acercamiento a Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, los medios, tanto públicos como privados de cabecera en España, pues están guardando silencio porque, bueno, ellos sabrán, pero bueno, es de suponer que en connivencia con los intereses, los supuestos intereses del Reino de España, pues bueno, pues ocultan información o la distribuyen en zonas poco visibles. Ujú. Bien, pues lo dejamos aquí porque a mí no se me ocurre nada más que decir. Quizás recordar que siga habiendo movilizaciones, manifestaciones de apoyo y de rechazo a todo lo que está sucediendo en Irán, que aquí en Valencia puntualmente, además en Radio Clara, se suelen anunciar esas movilizaciones, esas manifestaciones de solidaridad, concentraciones habituales casi todas las semanas. Bueno, que la gente siga atenta si quiere solidarizarse con Irán o con la gente de Irán o con las mujeres iraníes, porque son las más perjudicadas en este caso. Y también Sí, bueno, recordar. Mm, yo lo resumiría en dos cuestiones. Una, que esto no se ha acabado, mm, que las movilizaciones continúan, y sí, dos, que las principales protagonistas son las mujeres. sí. Y recordar que van casi por alrededor de 300 muertos ya. Es decir, Sí, que sí, 300 muertos reconocidos oficialmente por el régimen iraní. que Algunas ONGs hablan de más de 400. pues la cosa está dura, no es broma. Y es a mí vuelvo a insistir, me extraña mucho que una movilización como esta haya perdido fuerza en los medios de comunicación con esa cantidad de represión, esos muertos y que continúa, es decir, que no ha bajado de intensidad, al menos es lo que nos transmite la gente que puede hablar y que nos lo cuenta aquí en esta radio, pero también en las redes sociales. En fin,
¿Lo dejamos ahí, te parece? Me parece perfecto. Otoño caliente en el Reino Unido. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Aparte de Pues otro ejemplo perfecto de lo que acabamos de comentar, que aquí nos enteramos tarde, mal y a veces nunca, ¿no? Pero el Reino Unido, bueno, el actual jefe de gobierno, el multimillonario ultraliberal, bueno, multimillonario ultraliberal, vaya pleonasmo que he soltado, porque más o menos es lo mismo, que como sabemos es de origen hindú, Rishi Sunak, que es el quinto jefe de gobierno conservador en 6 años. Es decir, hablábamos días atrás de Italia y de lo rápido que cambiaban a veces los gobiernos. Bueno, pues en el Reino Unido llevan 5 en 6 años. El tal Rishi Sunak lo tiene muy complicado. Es decir, está habiendo un boicot a las facturas de energía, la gente no las paga. Hay huelga de estibadores y trabajadores de correos del servicio postal. Hay huelgas en fábricas, en ferrocarriles, que duran desde este verano. Es decir, empezaron en verano y continúan este otoño, mientras el Reino Unido se hunde en una grave crisis económica y política. Los Tories, es decir, los conservadores, cada vez lo tienen más liado, incluso entre ellos, ¿no? Porque tampoco se aclaran. Recordemos que la anterior primer ministra, Elizabeth Truss, elegida el 6 de septiembre, solo ha durado en el cargo 44 días. Bueno, pues ahora ha llegado Rishi Sunak, que según parece tiene algo más de consenso dentro del partido, pero bueno, no acaba de estar claro porque, como digo, el país está hundido en un montón de problemas económicos y sociales, ¿no? Recordemos que el Rishi Sunak fue antaño ministro de Economía de Boris Johnson y ya había dado muestras de su firme compromiso con las políticas de recortes sociales y de retroceso en la influencia del Estado en la economía, ¿no? Es decir, pues nada nuevo. Habíamos dicho que era ultraliberal y, por lo tanto, si eso lo hacía cuando era ministro de Economía, ahora que es jefe de gobierno, pues con mayor motivo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está muy harta. En el Reino Unido, desde la época de Thatcher, no se habían producido tantas huelgas y movilizaciones sociales. Sobre todo los asalariados reclaman, por supuesto, aumentos de sueldo en un contexto en que la inflación supera el 10% y que esto no se conocía desde los años 80 del siglo pasado, ¿no? Y bueno, pues ahora están todos prácticamente movilizados. Los marineros y estibadores de los muelles de Liverpool, que es el principal puerto, en los ferrocarriles, como digo, en el servicio postal, en el transporte público de las grandes ciudades, en la industria manufacturera, sobre todo textil. Y los sindicatos, pues bueno, parece que están consultando a sus afiliados y han conseguido obtener amplísimas mayorías a favor de la huelga. Pero hay un problema sindical muy importante en el Reino Unido, puesto que lo de conseguir declarar la huelga es muy complicado, ¿no? Es decir, la legislación del Reino Unido desde la época de Thatcher, que recordemos que se cargó el sector sindical más fuerte, que era el de los mineros, pues bueno, desde entonces reformó la legislación sindical y actualmente es clarísimamente antisindical, ¿no? Es decir, que por cierto, durante el mandato de los gobiernos laboristas, que también los han habido, por ejemplo el señor Tony Blair, pues no hicieron nada por revertirla, ¿no?
Y a partir de 2010 lo que hicieron los conservadores durante estos 6 años de gobierno conservadores es aumentar todavía más la legislación antisindical. Por poner un ejemplo, obstaculiza mucho el recurso a cualquier acción, por ejemplo, excluye los piquetes, incluso los informativos en los centros de trabajo, excluye las huelgas de solidaridad, es decir, tú solo puedes protestar por lo que te pase a ti. Eso de que la empresa de al lado se han puesto en huelga y yo me solidarizo, eso está prohibido. Y también están prohibidas, por ejemplo, las reivindicaciones de tipo general, ¿no? Por ejemplo, la defensa del tema de las pensiones, etcétera, ¿no? Es decir, que a pesar de todo, tiene mucho mérito porque la legislación sindical en Estados Unidos, en el Reino Unido, es francamente difícil para los sindicatos. Y que, por supuesto, contravenirla expone al despido, incluso a los sindicatos, a persecuciones penales, ¿no? Es decir, porque el dejar el trabajo por una huelga no es un derecho individual como aquí. Es decir, aunque mi empresa nadie se ponga en huelga, yo, acogiéndome a la declaración de huelga del sindicato, digo, pues yo solo, individualmente, personalmente, en persona, me declaro en huelga porque quiero. Pero bueno, eso allí no se puede hacer. Es decir, tiene que ser una práctica colectiva regulada que corresponde a las organizaciones sindicales planificar y controlar. Es decir, que ni siquiera el derecho individual a la huelga. O sea, que es una situación muy complicada. Para más complicación todavía, para declararla se requiere consultar a los afiliados que voten más de la mitad de los inscritos y que obtengan más del 50% de los votos a favor de la huelga. Es decir, que tiene mérito. Pero bueno, desde esta primavera y este verano continúan las movidas. Hay una participación masiva, lógicamente, porque si no, ni siquiera podrían declararse. Y esas mayorías pues, han garantizado, si no el triunfo de las huelgas, porque en cada caso el resultado será variable, pero al menos han conseguido sostenerlas en el tiempo. Entonces, bueno, pues es muy complicado, sobre todo en las empresas privadas, ¿no? Porque las empresas públicas pues es más sencillo, pero hay que tener en cuenta que la afiliación sindical de la mano de obra británica solo llega al 23%, o al menos así era el año pasado. Seguramente este año habrá subido bastante con estas movidas. Pero hay, como decía hace un momento, una gran diferencia entre los trabajadores públicos que están sindicados a el sector privado, donde en cifras similares a las de España, pues hay menos de un 13% del sector privado que estén sindicados. Entonces, bueno, pues la cosa continúa, depende mucho de cómo reaccione y se amplíe la movida sindical en el sector privado, porque en los transportes, los puertos y el servicio postal, pues parece ser que la cosa tiene pinta de ir a mantenerse, porque según las últimas declaraciones de Mick Lynch, que es el secretario general del National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, es decir, el sindicato de la Unión Nacional Sindical del Ferrocarril, Marítima y del Transporte, que es el principal sindicato de trabajadores, pues eso, ferroviarios, marítimos y de transportes, y el tal Mitch Lynch afirma que están luchando no solo por ellos, que parece que lo tienen algo más fácil, sino por el conjunto de la clase obrera británica, y ha anunciado en una de sus últimas declaraciones una frase de estas lapidarias. Decía el Mick Lynch: "The working class is back". La clase trabajadora ha vuelto. Pues bueno, a ver si es de veras. Lo celebraríamos. Bien. En cualquier caso, también es una
información de la que aquí no tenemos casi ni idea de lo que está ocurriendo. No, no, claro, si la he traído a colación es por eso, porque como tú sabes que a mí me gusta espigolar y dar un vistazo pues a la BBC, a la France 24, a Le Monde Diplomatique, etcétera, pues bueno, ahí te vas enterando de algo. Siempre que saco algo de esto, evidentemente, la prensa española le doy un vistazo rápido, pero solo para comprobar que hay un montón de cuestiones importantes, sobre todo las que tienen carácter laboral, como este acabo de comentar, de la situación laboral en el Reino Unido, o que son de política internacional delicada, como en el caso de Irán, que, bueno, pues no saben o contestar. Es decir, pasan desapercibidas. Ujú. Bien, pues ahí queda. Si ha sido útil para nuestra audiencia, esperemos que sí, pues mejor que mejor. ¿Lo dejamos ahí? Sí, porque así no tienen que buscar aquí y allá, sino que, bueno, se lo Sí. contamos en un resumen muy resumido, pero el que quiera saber más, pues ya sabe que hay algunos medios muy interesantes y bastante honestos. Nadie es perfecto, pero bueno, si consultan la BBC o consultan Le Monde Diplomatique y algunos otros, la CNN quizá, France 24, la Francia 24 horas, en fin. Hay algunos sitios donde pueden, si les interesa el tema, tanto el de Irán como el del Reino Unido, ampliar información. Muy bien, vamos a venirnos aquí. Rechazada en el Parlamento la ley anticorrupción. Esas noticias Antiocupación. antiocupación, perdón. Sí. Anticorrupción, no, porque sería un suicidio para nuestros queridos legisladores. Lo he escrito mal y lo he leído peor. Antiocupación. Pues vamos allá. ¿Qué ha pasado? ¿De qué ley se trata? ¿Qué pretendía esa ley? A ver. Pues que de cuando en cuando, muy de tarde en tarde, el Parlamento también nos hace llegar algunas buenas noticias. Mm. Como al PP y a Vox les acusaban de que todo era insultar y protestar, pero no proponían nada, pues bueno, ahora habían propuesto que se debatiera y en su caso se aprobara una ley en su línea, es decir, antiocupación. El Congreso de los Diputados parece que le ha dado la espalda a una de las banderas políticas que llevaba el Partido Popular. Ley antiocupación. Como ya decía, pues claro, el PP, que no son nada propositivos y juegan siempre a la contra, siempre suelen ser anti lo que sea, pues bueno, pues se han quedado con las ganas porque solo han conseguido 160 votos favorables con sus socios habituales de Ciudadanos, Vox y otros partidos minoritarios que también han votado a favor de la antiocupación, entre los que destaca el PDeCAT, es decir, la burguesía catalana, que se ve que tienen bastantes pisos ocupados de su propiedad y la han apoyado. En cambio, la burguesía vasca, es decir, el PNV, pues con algo más de vergüenza se ha abstenido. Mm. En fin, la ley se llama, curiosamente, Ley Orgánica contra la Ocupación Ilegal y para la Convivencia Vecinal. Amén. Ha sido rechazada, vamos, es decir que Sí, hombre, es que cuando la convivencia vecinal ha de ser regulada por una ley, mala cosa. mal vamos. Muy bien. Vale, ¿quieres contar algo más de...? No, felicitarse porque haya sido rechazada semejante estupidez. Vale. Porque claro, es uno de los espacios preferidos para montar bulla por parte del PP y de Vox, ¿no? Es que la tía María bajó a comprar pan y cuando volvió le habían ocupado su casa. Vaya Será que toda, estamos vaya hartos de oír. fake news y cómo han abusado de esa información en televisiones, en radios y ha sido serpiente de verano todo este verano, pero aún siguen dándole matraca. En fin, ya Sí, no, ellos lo aprovechan y
mienten todo lo que quieren, porque como se han dado cuenta que las mentiras no pasan factura, pues siguen mintiendo cada vez más y mejor. Pero bueno, el caso es que la mayoría del gobierno, la habitual, ha votado en contra y no ha continuado adelante. Muy bien, vamos a por otra. Aquí más cerca todavía. La línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi sobrevivirá o sobrevive o De momento sobrevive. sobrevive. No lo conjuguemos en futuro, porque el futuro ya sabemos que es imprevisible. Pero bueno, sí, es una noticia de alcance local, pero que me ha parecido interesante. ¿Por qué te ha parecido interesante? Pues porque es una línea histórica que desde hace ya bastantes años se está hablando de cerrarla con la excusa de siempre, no es rentable, ignorando algo tan evidente como que los servicios públicos no tienen por qué ser rentables porque para algo pagamos nuestros impuestos. Además de que es mentira porque, como digo, después de muchos años de incertidumbre y amenazas de cierre, pues Adif ha expropiado 132.000 metros cuadrados de terreno, que ya es una inversión importante para mejoras en la línea esta de Xàtiva-Alcoi. Van a hacer una renovación integral del trazado. De momento están en el tramo que conecta la capital de la comarca de la Costera con Ontinyent. Han ocupado 250 fincas expropiándolas de 13 términos municipales. Quiero decir que la cosa va en serio y que se prolongará hasta Alcoi a través de la Vall d'Albaida. Esto es una zona interior del País Valencià muy importante porque vertebra una de las zonas, como digo, de mayor vida, tanto social como económica, ¿no? Y que estaba muy depauperada. Es decir, antaño estaba muy industrializada, sobre todo en el sector textil. Recordemos las mantas de Ontinyent, las toallas, en fin. En Alcoi también había una importante industria textil y una no menos importante acción sindical obrera, es decir, los obreros de Alcoi desde los principios del movimiento obrero han sido un foco muy importante de agitación y, comunicaba, como digo, Alcoi con Xàtiva y desde Xàtiva ya con Valencia, claro, con la ciudad de Valencia. Entonces, bueno, pues felicitarnos porque a pesar de las amenazas, y yo en muchos casos ya pensaba que la cosa estaba clara, pero parece ser que ya han empezado, es decir, ya no son promesas, sino que ya han expropiado 132.000 metros con una enorme inversión, porque claro, las expropiaciones les habrán costado una pasta. Y con ello han comenzado la renovación integral del trazado. Pues bueno, felicitarnos y recordar una vez más que, como nos recuerda siempre que puede nuestro amigo Ferrandis, el ferrocarril es fundamental en la vertebración de los territorios más olvidados. En este caso, la línea Xàtiva-Alcoi. Muy bien. Pues casi hemos llegado al final, Rafa. No sé si tienes más cosas que añadir, aunque nos quedan algunos minutos. No tengo nada más que añadir. Yo creo que lo breve, si breve, dos veces breve. Ya nos hemos explayado suficiente. Únicamente, pues eso, que en lugar de hacer caso a los medios habituales, que nos compliquemos un poco la vida y busquemos información en otros lugares y que escuchemos Radio Clara, donde por lo menos procuramos hacer llegar noticias no muy habituales en los medios que todos conocemos. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿te parece? Me parece perfecto, Manolo. Pues la semana que viene no, porque nos pillará No lo puenteando. sé, yo últimamente estoy bastante reñido con el calendario. Pues Semana que viene
es 9. Sí. Es puente. Yo es que no me acuerdo. La Constitución es el 6. El 6. Yo es que como yo no la voté, no me acuerdo. Y luego el 8 es la Inmaculada Concepción de María, Santísima. Amén. Un respeto cuando hablas así. Ya. Vale. Pues nada, lo dejamos para la siguiente. Sí, porque además todos nuestros compañeros de programa han emigrado o se van a puentear también, así que... Vamos a ver si nos vamos a cargar una de las tradiciones más sagradas de la península ibérica, como son los puentes y acueductos. Porque esto ya se puede convertir en acueducto casi. Sí, esta semana que va a empezar es propicia para cogértela si tienes suerte y días libres. Tu empresa te lo permite y tu jefe también, te puedes juntar ahí casi 10 días. Eso no es broma, ¿eh? No, que va. Lo que pasa es que los jubilados ya nos olvidamos a veces de lo que supone, pero bueno. Claro, En cualquier caso, y a pesar del frío que ha venido, parece ser, desearle a todos nuestros oyentes, si es que lo disfrutan, pues un buen acueducto de diciembre. Muy bien, Rafa. Nos oímos cuando sea, ¿vale? Sí, el 16, que todavía no han llegado las entrañables fiestas del solsticio, ¿no? Sí, se supone. Esperemos poder estar por aquí, si no hay ningún inconveniente, ninguna cuestión que nos lo impida, pues le contaremos cosas a la gente otra vez. Pues nada, Manolo, salud y buen día. Salud.